días. Buenos días con todos. Por Buenos favor, días, profe. enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Enciendan sus cámaras los que faltan, por favor. Listo, voy a eliminar a los estudiantes que no encienden la cámara, ya que en otros cursos se están infiltrando personas con los nombres de los estudiantes, pero que no son los estudiantes. Así que si no los puedo ver, pues no sé si son los estudiantes. Enciendan entonces su cámara. Paulette Riera, encienda su cámara. Paulette Riera, Valeria Fajardo, encienda su cámara. Valeria Fajardo. Valeria Fajardo, encienda su cámara. Buenos días, Aurito. Valeria Fajardo, encienda su cámara. Mire, probablemente no es estudiante del curso, mire, pero ingresan con el nombre del estudiante. Sí, profe, sí soy yo, sino que como recién estaba entrando, entonces la cámara me parece apagada. Estuve casi elimino. Si se demoraba un segundo más, ya le iba a eliminar del salón. Hay que evitar esas cosas o sea, interrupciones de personas que ingresan a las clases solo por interrumpir. Y por eso hay que tener las cámaras encendidas, así que manténgala encendida. Bueno, vamos con la lista. Vamos a tomar asistencia. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Yoín. Presente. Eduardo Barahona. Presente. Emiliano Barreto. Presente. Ari Bravo. Presente. Katia Carriel. Presente. Derek Chamorro. Presente. José Chillo Galli. José Chillo Galli. Presente. Clovis Cornejo. Presente. Valeria Fajardo. Valeria Fajardo. Presente. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Justin Moreira. Anabel Ojedis. Anabel Ojedis. Aileen Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Profe Ojedis presente, solo que no podía prender el audio. Casi se queda con falta. Ya le puse asistente. Manuel Pilay. Presente. Kiara Pionce. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Riera, tiene que encender su cámara, por favor. Presente. Riera, encienda su cámara.
Miren, ahí no sé si es el estudiante o no, porque se están tomando nombres y fotos de los estudiantes para ingresar a los salones. Voy a proceder a eliminar a la que está con el nombre de Paulette Riera. No enciende la cámara, entonces no sé si será o no el estudiante. Por favor, por última vez, encienda su cámara, Paulette Riera. No es. Mire, esa es la situación que se presenta. Entonces, no era Paula Herrera, sino alguien que estaba ingresando con el nombre de Paula Herrera. Valeria Rodríguez. Presente. Julio Rodríguez. Faltó. Kelly Suárez. Derlis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Yacer Mite. Presente. Sebastián Pinto. Presente. Dayana Lucas. Presente. Listo. Los que están con falta son Justin Moreira, Paulette Riera, Julio Rodríguez y Kelly Suárez. Si hay algún error o alguien ingresó tarde, avíseme para que no se quede con falta. Repito, los que están con falta, Moreira, Riera, Julio Rodríguez y Suárez. Profe, ¿puede leer el chat? Un ratito. Listo, bueno, a ver, vamos a ver. Ya, bueno, cuando ya nos ha de informar el tutor en todo caso que hay alguna situación. Bueno, vamos a continuar, estimados jóvenes, con el segundo tema de formación cristiana correspondiente a este tercer parcial. Ya nos estamos acercando al examen quimestral. Muy bien.
El tema de hoy, jóvenes, es muy acorde a las circunstancias que estamos viviendo en la humanidad entera. Miren nada más este tema. Se llama el sentido del dolor y del sufrimiento. ¿Tiene algún sentido sufrir, padecer enfermedades? ¿Tiene algún sentido ese dolor? Pues eso vamos a tratar de descubrirlo a través de esta clase. Bueno, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Entre varias se pueden distinguir las siguientes. Entre las causas del sufrimiento pueden estar la muerte de un ser querido. Si alguno de nosotros hemos perdido algún ser querido, sabemos cuánto duele eso. Mientras más cerca es o más cercano es ese ser querido, duele mucho más. Y a veces uno no lo quiere aceptar y uno quisiera morirse también con ese ser querido, pero bueno, uno tiene que tener ahí en ese momento la resignación, la fortaleza y la fe de que bueno, ese ser querido que partió a la eternidad, pues estará en un lugar mejor junto a Dios y que nosotros algún día iremos y nos encontraremos en el cielo con ese ser querido. Pues bueno, eso nos da paz y tranquilidad. La fe nos da mucha paz. También se sufre a causa de las enfermedades. Ahora que estamos con la pandemia, hay familias que han perdido uno, mínimo uno, pero también hay familias que han perdido 2, 3 personas de la misma familia a causa del virus. Entonces todo eso genera dolor, la enfermedad genera dolor. También las injusticias que se cometen, las traiciones, a veces entre esposos, entre amigos, etcétera, esas traiciones duelen. También los problemas familiares, cuando hay maltrato, violencia, divorcio, deudas, todo eso genera dolor. Fíjense que ayer salió una noticia de que en el 2020, en el Ecuador, cerca de 3.000 niñas quedaron embarazadas. 3.000 niñas sufrieron abusos, quedaron embarazadas. Me refiero a niñas menores de 13 años. Incluso hay un caso, no recuerdo si la edad correcta, pero era una niña muy, muy tierna en edad, muy pequeña, y que ya tuvo ese tipo de sufrimiento, de maltrato, de violencia. Entonces, todo eso genera un trauma muy grande y un dolor muy grande. Cuando hay rivalidades, cuando hay venganza, la pobreza también puede generar sufrimiento. Claro que sí, porque en la pobreza no hay los recursos para satisfacer todas las necesidades y eso genera también un sufrimiento, genera un dolor. Ante ese sufrimiento, ante ese dolor que existe en el mundo, nos vienen estas preguntas inevitablemente, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿No podría ser la vida sin dolor? ¿De dónde viene el dolor? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Qué sentido tiene el sufrir? ¿Qué podemos hacer para evitar el sufrimiento? ¿Cómo debemos asumir el dolor en nuestra vida? Bueno, entonces, pues aquí vale la pena reflexionar sobre este punto, ¿sí? Y quiero comenzar haciéndoles el siguiente razonamiento. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a pedir la participación de María Arellano. A ver, María, ¿usted está de acuerdo en que existe el sufrimiento en el mundo, sí o no? Pues obviamente no. ¿Sí, sí está de acuerdo o no? No. O sea, ¿no hay sufrimiento? ¿No existe? No, sí. Ah, ya, sí existe el sufrimiento, ya. Ahora, ¿qué opina usted, María Arellano? ¿Por qué Dios permite ese sufrimiento? Porque cuando viene el sufrimiento, eso es lo que se pregunta el ser humano. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Qué le responde? Porque nosotros mismos lo buscamos. Por ejemplo, desde que Adán y Eva, Dios les dio todo, absolutamente todo, y solo les dijo que no coman de un fruto, y ellos, y Eva, a pesar de eso, desobedeció, y de ahí comenzó el sufrimiento. Muy bien, Giovanna, le felicito. Muy bien, me parece muy bien la respuesta que da Porque Giovanna. los seres humanos somos desobedientes. Y pues bueno, Es decir, muchas de las veces somos nosotros mismos las causas de ese sufrimiento.
Es decir, tenemos que quitarnos de la cabecita esa idea bien cómoda, no, que es que Dios es el que manda el sufrimiento, es que Dios es el que castiga. Muchas veces las personas dicen eso para no hacerse responsables de los actos que ellos mismos cometieron. Así Además, que, ahorita Dios no está gobernando el mundo, está gobernando Satanás. ¿por qué, Milka? ¿Por qué dice eso? O sea, es que yo, cuando tengo una duda, les consulto a personas que son expertas en la Biblia y todo eso. Entonces ellos me explicaron que sí, o sea, a pesar del pecado original causado por Adán y Eva, ahorita el que tiene el control del mundo es Satanás, por eso hay muchas enfermedades, violencia y guerra. O sea, obviamente Dios es el creador y es nuestro padre y todo, pero ahorita el que tiene el control es Satanás. Ya, pero ahí viene un problema, Milka. ¿Sabe cuál sería el problema? Dígame, Milka, ¿Dios es más poderoso que Satanás, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo controla Satanás? Eso no lo sé, porque él puede hacerlo, y lo que yo a veces me pregunto es que, ¿por qué no lo hizo desde los principios? Desde el principio. Claro. Exacto, Milka. Esa es la pregunta que nace y es normal. Es real esa pregunta que nos hacemos. O sea, Dios pudo haber controlado el mal o a Satanás. Miren, si lo ponemos a Satanás como el origen del mal, viene el siguiente problema. ¿Dios tenía el poder de controlarlo al demonio desde el inicio? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Es que Dios no quiso hacerlo? Y si Dios no quiso hacerlo, entonces Dios quiere que suframos. Dios quiere que exista el mal en el mundo. Y eso es incompatible con Dios. Porque se supone que Dios es bueno, santo, perfecto. Dios no quiere el mal, Dios no quiere el sufrimiento, ¿verdad? Por eso les decía, jóvenes, que retomando la respuesta de Giovanna, podríamos decir que el mal que se sufre en la humanidad, no sé si todo o al menos gran parte del mal que sufrimos viene a causa del mismo ser humano. Ejemplo, miren las inundaciones mortales que han habido en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Austria, en China y todo ese sufrimiento que ha producido esas inundaciones, porque han muerto cientos de personas, cientos siguen desaparecidos, la gente en un minuto lo pierde todo, la casa, el carro, las vidas y todo. Eso pues, se produce sufrimiento. Y uno se puede decir, es que es la naturaleza. Sí, pero también la naturaleza ha sido desequilibrada por la acción contaminante de los seres humanos, con fábricas, contaminando los océanos, con plástico, las fábricas, los carros, etc. Así que estamos recibiendo una buena cucharada de nuestro propio jarabe, es decir, de lo que nosotros mismos hicimos, ahora lo estamos cosechando. Entonces, en ese sentido, creo que es bien complicado si nosotros, miren, por un lado, si nosotros decimos es que Dios es el causante del mal en el mundo, eso es muy cómodo. Eso es como lavarnos las manos de la responsabilidad que yo tengo como, o sea, que nosotros como humanidad tenemos frente al mal y al sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que asumir también la responsabilidad sobre las acciones humanas y tenemos que buscar soluciones. Eso es lo bueno. Ya que se ha hecho el daño durante tanto tiempo, ahora hay que buscar soluciones para remediar ese daño. Ahora, que si decimos que el demonio es el causante del mal en el mundo, como les dije, en cambio ahí se abre otra contradicción, otro dilema que ya se los expliqué. Entonces Dios, ¿por qué no lo contiene al demonio? ¿Por qué no lo mantiene a raya? ¿Por qué no lo encierra? ¿Por qué no se lo lleva a un lugar donde no haga daño a nadie? O simplemente, ¿por qué no lo desaparece con su poder? Pero bueno, entonces ahí estaríamos cayendo en otro tipo de contradicciones. Creo que aquí lo más saludable, por un lado, es aceptar de que el sufrimiento es real, existe el sufrimiento. Y que cuando nosotros, los seres humanos, tengamos parte que ver en las causas de ese sufrimiento, tenemos que hacernos responsables y tratar de enmendar, corregir lo que se está haciendo mal y que nos está haciendo sufrir. Aquí, por ejemplo, Katia Carriel me dice algo también interesante en un comentario. Dice, profe, el sufrimiento también podría ser un poco bueno, dice, porque incluso gracias a eso tenemos fuerza,
depende de los acontecimientos de la vida, tenemos fuerza para hacer las cosas, tener un propósito, correcto. Sí, los sufrimientos pueden traer y generan cosas buenas, pues sí. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en la vida se mezcla el bien y el mal, el dolor y la alegría, en la luz y las tinieblas, el día y la noche, siempre están mezclados en la vida. Y después de la lluvia viene un hermoso día, un hermoso amanecer. Y después de la noche viene el día. Después del bien viene el mal. Y después del mal viene el bien. Y así se va intercalando todo. Así es este mundo. Así es esta vida. Moreira ingresó atrasado. ¿Qué pasó? ¿Puede leer el chat, por favor, profesor? Ahí le expliqué la razón. Ya, bueno, ya le voy a poner acá en el registro. Ya. Entonces, ya, ok, listo. Entonces, bueno, estamos hablando del tema del sufrimiento y genera muchos cuestionamientos, pero yo les decía, no podemos irnos por la solución más fácil y nosotros lavarnos las manos y hacer como que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en nuestros propios sufrimientos. Muchos de los sufrimientos que existen en la humanidad vienen por causas que el ser humano mismo las ha provocado. Por ejemplo, la pandemia. Ese virus saltó de los animales a los seres humanos para matar a millones de seres humanos. ¿Debido a qué? Debido a que el ser humano cada vez más invade y destruye el hábitat de los animales. El ser humano se ha comportado de una manera muy irrespetuosa con la naturaleza, irrespetuosa con los animales, con los árboles, con las plantas, ríos, mares y océanos. Y eso está generando el cambio climático. Nosotros les destruimos las casas, los hábitats a los animales y los animales se ven forzados a vivir cerca de los humanos, porque ya los seres humanos van talando las selvas, cortando los bosques, y eso hace que los animales se acerquen más al hombre. Y ahí es donde esos virus pasan del animal al ser humano y terminan generando pandemias y matando a millones. Entonces, en el fondo, hay una causa antropogénica de ese sufrimiento. Pero ahora, ¿qué sentido le podemos encontrar a ese sufrimiento? Por un lado, como dijo Giovanna, ese podría ser un sentido, darnos cuenta que de las cosas malas, si nosotros nos esforzamos, podríamos sacar algo bueno, una buena enseñanza, por ejemplo, una buena reflexión, un buen mensaje. Eso lo podemos sacar, ¿no? Entonces, primer punto, el dolor es una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Bien, dice aquí, miren el libro de Job, dice el libro de Job, el hombre nacido de la mujer tiene una vida breve, repleta de miseria. Eso dice Job 14:1. De miseria quiere decir no solo pobreza, sino sufrimiento. Porque, pues bueno, de eso está hecho la vida, jóvenes. En la vida no hay una felicidad absoluta, total. No, hay momentos de felicidad. Luego vienen momentos de pasión, momentos de ira, momentos de lucha, de batalla, de angustia, de ansiedad, de depresión, momentos de paz, momentos de felicidad. Así se mezcla la vida. Se mezcla la vida. Pero lo que sí tenemos que hacer, jóvenes, como creyentes y como personas racionales, inteligentes, tenemos que tratar de que siempre asumamos las cosas de la manera más positiva y con más fortaleza que nosotros podamos, con las mayores esperanzas, con el mayor optimismo, con el mayor positivismo que nos sea posible. Es decir, tenemos que mantener una actitud positiva frente a la vida y verlos a los sufrimientos, a las enfermedades también, como de alguna manera una oportunidad para hacernos más fuertes, para resistir mucho más al dolor, para unirnos como familia, para ayudarnos, para generar solidaridad, para generar empatía como familia. Entonces, podemos sacar cosas buenas del sufrimiento también. Entonces, miren, por eso les decía, la vida humana se mueve entre lo negativo y lo positivo, entre el placer y el dolor, entre el gozo y el sufrimiento. De eso está hecha la vida humana. Así está hecha, no hay otra vida así. Ustedes van a decir, profe, pero es que si yo fuera millonario, es que si yo tuviera mucho dinero, no estaría sufriendo. Mentira.
Pregúnteles a los millonarios si los millonarios no sufren. También sufren. Entre ellos se traicionan, entre ellos se enferman porque viven estresados, porque viven angustiados, etc. Nadie se escapa del sufrimiento. Está presente en todos. Entonces la vida humana es como una carrera de obstáculos. Cuando superamos un problema, pensamos que todo ya va a ir bien y de repente se viene otro problema. Así es esta vida humana. La razón por la que el sufrimiento parece tan difícil es porque no se nos enseña cómo sufrir, ¿sí? Sino a evitar el sufrimiento. Y no es posible evitar completamente el sufrimiento. No es posible. Absolutamente no. Relativamente puede ser que sí. Si hacemos bien las cosas, vamos a evitar muchos sufrimientos. Que si hacemos mal las cosas, los sufrimientos se van a multiplicar. La falta de paz, la falta de tranquilidad se multiplica. Pero si hacemos bien las cosas con honestidad, con honradez, van a disminuir las preocupaciones y los sufrimientos. Eso es un hecho, eso sí. A ver, le voy a preguntar a Giovanna. ¿Qué opina usted, Giovanna? ¿Quiénes sufrirán más? ¿Los que hacen el mal o los que hacen el bien? Porque los dos sufren. No vamos a decir que solo los que hacen el mal sufren y los que hacen el bien nunca sufren. Mentira. Los que hacen el bien también sufren. Ejemplo, Jesucristo. Jesucristo se la pasó la vida haciendo el bien, curando a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo murió? Murió crucificado, murió abandonado, murió traicionado. ¿Sufrió? Mire, entonces no es que los buenos no sufren, también sufren los buenos. Pero mi pregunta es, Giovanna, ¿quién sufre más? ¿Los buenos o los malos? ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que al principio de todo, Ya, creo que hay ruido en su casa, Giovanna. Escriba su respuesta en el chat, no hay problema. Escriba su respuesta en el chat. A ver, la misma pregunta para Edward Barahona. ¿Qué opina Edward? ¿Quién sufre más? ¿Los buenos o los malos? Todos, porque todos somos seres humanos, o sea, todos tenemos el sufrimiento. Así es inevitable. Pero ¿quién cree usted que se puede evitar o podría evitar más sufrimientos? ¿Los que hacen bien o los que hacen mal? ¿Quiénes sufren más? ¿Y por Los que hacen qué? el mal, pues, porque hacen cosas malas y tienen Los que hacen- consecuencias de sus actos. Ya, ok, ya, gracias Edward. Diana Lucas, ¿qué opina usted? La misma pregunta. Yo creo que sufren más los que hacen el bien, porque hay veces que también los malos, aunque los malos también sufren mucho, porque después se quedan con el remordimiento de lo que hicieron y de lo que van a hacer, porque ellos no van a cambiar a menos de que no quieran. Ya, listo, gracias Diana. Vamos a preguntarle, Saulito, ¿tú qué opinas? Saulito, ¿quién sufre más? ¿Los que hacen el bien o los que hacen el mal? ¿Qué dice Saúl? Lo que hace el mal. Los que hacen el mal, ¿no es cierto? ¿Y por qué será, Saulito? ¿Por qué ellos sufren más? Porque Yo también estoy de acuerdo con Saúl, por ejemplo. O sea, a mi modo de ver, yo digo que las personas que hacen el mal o toman malas decisiones sufren más. ¿Por qué? Si una persona hace el mal y comete un delito, se va contra la ley. No solo sufre por el remordimiento de conciencia, sufre porque la policía lo está buscando para meterlo a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, sufre porque no sabe si en la cárcel los demás prisioneros lo van a golpear, lo van a violar, lo van a matar dentro. Miren tantas personas que mueren en las cárceles ahora. Entonces, a mi modo de ver, el que hace el mal sufre mucho más. Así como la persona que toma malas decisiones, sin necesidad de que a lo mejor sea un pecado, pero la persona que toma malas decisiones, que hace malas cosas en la vida, termina sufriendo más. Vamos a suponer un ejemplo, una persona que trabaja en una empresa y que decide no ser un buen trabajador, decide llegar tarde, decide no hacer bien lo que le encomiendan,
no pone atención en las cosas, se le dañan las cosas en la empresa, en la fábrica, daña las máquinas, etc. Hace las cosas mal. Ese hombre va a sufrir más. ¿Por qué? Va a tener que pagar, va a tener que reparar lo que daña. Encima de eso, no va a aguantar en el trabajo. Los jefes ven que está haciendo malas cosas, enseguida le dice, ¿sabe qué? Vaya nomás a la casa. Yo quiero gente aquí que trabaje bien y que haga bien las cosas. No un vago que pase solo durmiendo y que no hace nada las cosas, no hace las cosas bien. Mejor vaya. Ese hombre va a sufrir mucho más. Entonces yo por eso digo, el que hace malas cosas o el que hace el mal, el pecado, termina sufriendo más. Entonces por eso yo decía, estoy de acuerdo con Saulito, lo que él mencionaba y lo que Edward también mencionaba, ¿no? Muy bien, aquí dice Giovanna, sufren los dos, pero hay veces que los malos hacen sufrir a los buenos y así sufrirán más los buenos, pero al final los malos pagarán por todo lo que hicieron. Así es, porque a la final si cometen un delito, un sicariato, un robo, una violación, lo que sea, esas personas no van a poder dormir tranquilos, no solo por la conciencia, sino porque la ley y la policía los buscará hasta que puedan, hasta que paguen los daños que hicieron, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues fíjense, por eso conviene hacer el bien. El que hace el bien sufre menos. El que hace el bien sufre menos. Aquí hay otra cosa importante. No se nos habla del valor incalculable del sufrimiento en la construcción de nuestra personalidad. Eso sí es cierto. El sufrimiento tiene un carácter formativo. Una persona que ha sufrido en la vida para llegar a ser alguien o para llegar a tener algo, a tener su propia casita, etc. Una persona que ha sufrido y ha sudado, como se dice, la gota gorda, es decir, se ha sacrificado muchísimo para llegar a lo que ha llegado a ser, esa es una persona que tiene una personalidad mucho más empática con los demás, mucho más solidaria con los demás. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es sufrir. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento nos forma, nos hace mejores seres humanos, más comprensivos, ¿sí? Y eso me parece a mí que es importante. En algún momento les recomiendo, jóvenes, que ustedes conversen con sus papás y les pidan que les cuenten la historia de sus vidas, cómo ellos empezaron a trabajar, cómo es que construyeron la casita donde ustedes viven, ¿Cómo fue cuando ellos recién salieron del hogar, de la casa, abandonaron a padre y madre y se fueron a trabajar o se casaron y tuvieron que empezar desde cero? Pídanles a sus padres que les cuenten esas historias y ustedes se van a dar cuenta que eso muchas veces ayudó a que nuestros padres maduren, se enriquezcan como personas, tengan más sabiduría, sean más comprensivos y más solidarios. Miren, cuando nos sucede algo malo, a veces nos enojamos con Dios. Y eso es, o sea, no nos da nada, no le sacamos nada, no nos sirve para nada enojarnos con Dios. ¿Acaso Dios tiene la culpa de eso malo que yo mismo hice a veces? O que los demás seres humanos hicieron. O sea, no le saco nada enojándome con Dios. Nos puede suceder que ante las cosas malas que nos pasan nos deprimimos. Pero nosotros a veces, en lugar de aprender de nuestra experiencia para adquirir sabiduría, muchas veces nos dejamos deprimir y derrotar. No tenemos que dejarnos deprimir, jóvenes. Hay que esforzarse, superar ese mal momento, superar ese mal rato y salir adelante y seguir para adelante. ¿Sí? No se olviden de esa parte, mis estimados jóvenes. Miren, el sufrimiento es una experiencia inevitable. Nadie puede evitar el sufrimiento. Ningún ser humano. ¿Sí? Entonces, aquí lo que importa es que usted logre desarrollar una buena actitud, una actitud fuerte, una actitud optimista, una actitud esperanzadora, llena de fe, de optimismo frente al sufrimiento. Y nada, pues seguir adelante, porque la vida pues no se termina. Miren que San Pablo decía, nos alegramos en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento nos da la paciencia. Claro que sí. Una persona que ha sufrido mucho aprende a ser más paciente con los demás también, más comprensivo con los demás. Y la paciencia nos hace salir aprobados y al salir aprobados tenemos esperanza y la esperanza nunca falla. Ahí está. Muy bien. La Biblia, la Sagrada Escritura nos dice
que Dios nos creó para que fuéramos felices. Eso está en el libro del Génesis. Y que claramente Dios no quiere nuestro sufrimiento. Pero como bien lo dijo Giovanna, son nuestras acciones. Así como Adán y Eva en el paraíso. Ellos solitos se buscaron el problema. Dios los creó para que sean felices, les dio un jardín hermoso, un paraíso terrenal, con frutas, con flores, nada les faltaba. Pero Adán y Eva solitos buscaron el sufrimiento. Desobedeciéndole a Dios, se hicieron expulsar del jardín del Edén, y bueno, pues de ahí comenzó el sufrimiento de los seres humanos. Entonces, el sufrimiento también es un misterio que no podemos entender plenamente, como les decía. ¿De dónde viene el mal en el mundo? Si decimos que el mal viene del demonio, entonces Dios debería controlarlo al demonio, o eliminarlo, o encerrarlo en algún lugar para que no haga el mal. Pero vemos que no es así. El mal sigue haciendo de las suyas con guerras, con abortos, con violaciones, etcétera, ¿no? El mal sigue campante y sonante. Entonces, al final, el mal es un misterio, porque el mal es como que estuviera en las raíces de la sociedad humana. En todo ser humano, en toda sociedad existe el mal. Todos los seres humanos sufrimos, así es. Y la Biblia dice que el origen de todos los males es el pecado. ¿Y el pecado está en Dios? No, el pecado está en nosotros mismos, los seres humanos. Entonces, miren, ahí nos permite comprender mucho mejor. El libro del Génesis dice eso, al principio Dios lo creó todo bien, la naturaleza, los ríos, los árboles, todo bien. Pero claro, tenía que llegar el ser humano, y el ser humano dijo, quiero hacerme rico, ser millonario, así que voy a vender petróleo y voy a fabricar carros que funcionen a gasolina y que con esa gasolina contaminen la atmósfera, la naturaleza. Y luego el ser humano no se imaginó que se iba a venir el cambio climático, con inundaciones, con incendios gigantescos. No sé si ustedes han visto las noticias, jóvenes, en Europa, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Los incendios, esos tamaños de los incendios. Es una cosa apocalíptica, una cosa de no creer, pero todo es consecuencia del cambio climático. Y el cambio climático está generado por la contaminación provocada por el ser humano. Entonces, jóvenes, bueno, aquí quería mostrarles este pequeño video ya para ir terminando el tema, porque de aquí vamos a hacer un trabajito, jóvenes, de 10 puntos. A ver, aquí María Arellano dice, en realidad los buenos y los malos sufren de igual manera, ya que alguien bueno puede sufrir incluso más que una persona mala, y viceversa. Y creo que no hay que poner categorías de quién sufre más o quién sufre menos, porque un problema, por más pequeño que sea, puede afectar de diferentes maneras a la persona. Así es, eso es muy cierto también. Los problemas nos afectan de diferentes maneras. Puede ser el mismo problema. A una persona lo derriba, lo destroza, lo deprime, hasta se quiere suicidar por ese problema. Pero el mismo problema a otra persona, a lo mejor esa persona lo supera, sigue adelante. No se inquieta, no se deprime. Dice, va, ya va a pasar, hay que seguir adelante. Mientras que otros con ese mismo problema ya están pensando hasta en quitarse la vida. Es verdad lo que dice María Arellano. No todos responden, reaccionan de la misma manera. Bueno, ya se nos va a cerrar Zoom, jóvenes. Nos conectamos enseguida otra vez y para hacer ese trabajito. ¿Listo? Entonces, vámonos.